Estás escuchando Es la Mañana de Guadalajara. Pues aquí estamos de nuevo a la 1:10 de este lunes 10 de septiembre, día grande en Guadalajara capital. Continuamos nuestro camino en una versión muy festiva del Es la Mañana de Guadalajara. Festiva e histórica, porque los lunes, a partir de esta hora, es lo que toca bucear precisamente en los secretos de la historia de Guadalajara. Y hoy José Luis Solano, que no da puntada sin hilo, ha decidido traernos una historia muy peculiar y muy ligada precisamente con las festividades que estamos viviendo durante estos días. ¿A qué sí, José Luis? Por supuesto, hoy que tenemos chupinazo, ayer que tuvimos desfile de carrozas, antes de ayer esa multitudinaria procesión en honor a la Virgen de la Antigua, pues de qué vamos a hablar hoy, de la Virgen de la Antigua, lógicamente, de dónde viene esta advocación, cuál es su vínculo con Guadalajara, enseguida lo vamos a ver en este espacio de historia de Guadalajara. Pues vamos a conocer de dónde viene esa gran devoción en la ciudad de Guadalajara a su alcaldesa perpetua, la Virgen de la Antigua. Bueno, pues hay que recordar que todo lo que se vive durante estos días en Guadalajara, capital de la provincia, es en honor, ni más ni menos que a esta Virgen, a esta advocación mariana, que tiene mucho predicamento hoy por hoy, hay que decirlo, en la capital, quizá también en otros puntos de la provincia, pero la capital es la principal, ¿no? Y de todo el mundo, enseguida lo veremos. Y yo creo que una de las cosas que más llama precisamente es el nombre de la advocación, Virgen de la Antigua. Fíjate que tenemos Virgen del Socorro, Virgen del Rosario, le encuentras una cierta lógica, pero de la Virgen de la Antigua no. Pues mira, buscando me doy cuenta que, bueno, no se sabe de dónde viene el nombre, pero sí se sabe que, por ejemplo, pues el Papa San Silvestre, ya en el siglo IV, empezó a mencionar esto de la Antigua porque decía que María es la consumación de las profecías del Antiguo Testamento, con lo cual ya empezó a vincularlo. A asociar esa palabra, sí, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí a lo mejor se comenzó a extender por toda la cristiandad, pero bueno, y así llegaría a España, donde se nos localiza por primera vez esta advocación en un pueblecito al sur de León, que se llama La Antigua, en el siglo IX. Allí está la iglesia de la Antigua y consta con una talla del siglo XII, con lo cual seguramente ya por aquellas épocas medievales ya tenía su predicamento, tanto en este pueblo de León como, por ejemplo, en Medina del Campo también. Hay una iglesia del siglo XII de la Virgen de la Antigua. Seguramente a raíz de ahí, y no de Medina del Campo, sino más bien de la parte de León, y usando esta calzada romana que era la Vía de la Plata, que iba desde Emérita Augusta hasta Astorga, y después su prolongación natural llegaba hasta Sevilla, pues seguramente por ahí fue por donde la advocación de la Virgen de la Antigua llegó allí hasta Sevilla, donde también es muy, muy venerada. Hay una importantísima devoción allí en Sevilla, y hay escritos del siglo XV, XVI y XVII que hablan que ya en donde está la catedral de Sevilla, Ajá. En tiempos muy remotos, había una capilla visigoda donde había una imagen de la Virgen, ¿no? La sí. Virgen de la Antigua, ¿no? Sí, Al fin y al cabo. y que a raíz de la invasión musulmana del 711, pues en esa capilla visigoda pues se hizo un tabique para esconder a esta Virgen. Cuenta la tradición que cuando fue reconquistada la ciudad de Sevilla por Fernando III en 1248, se derrulló ese tabique y apareció esta imagen de la Virgen Antigua, una imagen, y de ahí viene ese vínculo. Claro, ¿cuántas veces pasa que a raíz de determinados conflictos bélicos se intentan preservar pues esas reliquias, esas imágenes, esas tallas, y años, siglos después, de repente dan la sorpresa? Siempre suele ser despistado vecino, pastor que anda por allí, en un árbol de repente se asoma y ve la imagen de una virgen, una muralla se cae, y hablo de Brihuega, y se encuentran dentro de la talla de una virgen, es, ¿no? es un tema recurrente que puede tener parte de historia, puede tener parte de leyenda, pero que es un tema que antes que en Sevilla ya se había dado aquí en nuestra ciudad. En Guadalajara, la tesis de esta imagen escondida para que no fuera defenestrada por los musulmanes durante la invasión, y luego, después de la Reconquista, que vuelve a aparecer y se le llama la imagen antigua o la imagen de la Virgen de la Antigua. Mira, nos lo explicaba José Ramón López de los Mozos en uno de sus escritos, citando a otro grande, a García Perdices,
que decía, Perdices, que la devoción a la antigua era ya popular en la época de los visigodos aquí en Guadalajara, pero que cuando los árabes invadieron la península, ante el temor de una profanación, los fieles ocultaron a la Virgen de la Antigua en un muro de la iglesia de Santo Tomé, actual santuario de la misma, en donde fue encontrada en el año 1085 por Álvar Fáñez de Minaya, primo de Cid Campeador y conquistador de la ciudad. Esto decía Perdices. Claro, José Ramón, siempre con su ojo crítico, nos decía bueno, que habría que poner esto en su justa medida, sí, ¿no? que había que tener pies de plomo a la hora de leer y a la hora de valorar estas cosas, puesto que decía que no se estaría hablando de la actual imagen, sino de una mucho más antigua, y que no sería descubierta por Álvar Fáñez, que no era de Minaya y que no era primo de Cid. En fin, pero nos quedamos un poco con la tradición, ¿no? que vincula a la Virgen de la Antigua con la ciudad de Guadalajara, por la misma razón que ocurría en Sevilla, que habría sido escondida en los muros de Santo Tomé y después de la Reconquista pues habría sido descubierta. Otros dicen que la descubrió pues eso, el mismo guerrero Álvar Fáñez. A mí me gustan mucho estas leyendas, porque al fin y al cabo le dan un baño como de cuento, Claro. místico, a lo que realmente pasara, ¿no? Y nuestro querido y añorado José Ramón hacía muy bien también en plantearse la verdad. Claro, es que ahí hasta está... cierto punto, pero oye, también comulgar, ¿no? con esta historia novelada, podríamos decir, ¿no? A mí también me gusta bastante, a pesar de todo, de que también me gusta saber no lo que realmente pasó, porque es imposible, pero lo más próximo a lo que realmente pasó. Ana, para eso tienes la máquina del tiempo, para trasladarte hasta allí, claro, pues, y desvelarnos, ¿sabes? Por eso me cojo el DeLorean y me voy de vez en cuando para verlo. En fin, el caso es que la imagen de la Virgen de la Antigua pues fue la primera advocación venerada ya después de la Reconquista. Y aquí en Guadalajara lo fue, pero no tenemos, digamos, constancia documental de esta devoción hasta principios del siglo XVI, hasta 1505, en que ya una guadalajareña, y esto sí ya está documentado, una guadalajareña de nombre Isabel de Tejada ofrecía una misa semanal a la Virgen de la Antigua allí en Santo Tomé. Y es que en este siglo, en el siglo XVI, pues era muy venerada, ya no solo por el pueblo, sino también por la aristocracia de la ciudad, como lo muestra el hecho de que el mismo don Rodrigo de Mendoza, que era marido de la sexta duquesa del Infantado de nombre Doña Ana de Mendoza, le rezaba bastante a la Virgen de la Antigua para que le ayudara a recuperar su salud, que estaba el hombre un poco así. Un poco pachucho. Otras familias, como la formada por Luis Álvarez Jiménez y su esposa Isabel de Zúñiga y Valdés, también le tenían bastante devoción y le pagaban capillas, esta familia como otras muchas, en la iglesia de Santo Tomé a la Virgen de la Antigua. Vamos, que lleva teniendo trabajo aquí en Guadalajara la Virgen de la mucho. Antigua desde hace mucho tiempo, Sí, ¿no? y sobre todo también el pueblo llano, no solo los nobles que le ofrecían pues pequeñas ofrendas y exvotos que han estado colgando de los muros de Santo Tomé hasta el siglo pasado, por lo visto, en gran número, ¿no? Había muchas peticiones pues a raíz de, por ejemplo, pues que les protegiera de la peste, que les diera lluvia para los campos, que les librara de la plaga de la langosta. Todo esto los guadalajareños se lo pedían a la Virgen de la Antigua. Y cuando pasaban estos males, pues se le atribuía la gracia a esta Virgen de la Antigua, que todavía no era patrona. Enseguida vemos cuando se convirtió en patrona. En el siglo XIX, más o menos en el primer tercio del siglo XIX, ya tanta devoción pues iba haciendo plantearse pues al cabildo, al ayuntamiento, es decir, ¿y por qué no proponemos que se nombre patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad, como bien has dicho? Porque no lo era, no era ella. No ¿Quién era era? ella. Bueno, pues tampoco lo era. Aquí surgió esta polémica, porque no era ella la única advocación mariana venerada en Guadalajara. Pero que por entonces, antes de esa disputa que vas a contar, ¿Sí? a mí, mi gran Javier Borovia, un auténtico Sí. pozo de conocimiento, siempre me habló de que previo a la Virgen de la Antigua, quien era protectora de la ciudad es esa santa que celebra onomástica el 27 de agosto y que no se llama de otra forma que Santa Mónica. ¡Ole! Fíjate. Todo queda en casa. Bueno, por eso son datos que uno se queda. Era copatrona. Lo tenías que decir. Claro. Así has salido tú de santa. Claro, sí, no, es verdad, muy buena. Bueno, pues a lo que íbamos. Cuando se propuso el nombramiento de la Virgen de la Antigua como patrona de la ciudad, surgió esta polémica. ¿Por qué? Porque es que desde el siglo XVI, en la parte alta de la ciudad, en la plaza cerca a la plaza Santo Domingo, existía una ermita que originariamente estaba dedicada a la Virgen de los Desamparados, y que después directamente fue la Virgen del Amparo. La Virgen del Amparo. ¿Qué ocurría? Que la parte, digamos, baja de la ciudad le tenía muchísima devoción a la Virgen de la Antigua, y la parte alta a la Virgen del Amparo.
La parte alta... coincidiendo un poco con la cercanía de los templos, ¿no? Donde se le rendía Claro, culto. sí, efectivamente. La Virgen del Amparo, que creo que tiene su santuario allí en San Ginés, ¿no? Ujú. Y de la cual era muy devota también, pues... bueno, durante el Renacimiento, pues los Mendoza también eran... Nos imaginamos que la duquesa de Sevillano, siendo tan protectora de los pobres, igual también tenía en la Virgen del Amparo una No lo de sé. sus imágenes para el rezo, ¿no? Quiero creer, estoy aventurando totalmente. Es probable, pero cuando murió la duquesa de Sevillano, pues ya la patrona ya era la Virgen de la Antigua. Bueno, pero el caso es que también tenía mucha devoción por la parte alta, con lo cual surgió esa polémica entre las dos cofradías, una polémica que trajo cola, que ya afortunadamente está olvidada, y que pretendía los unos poner a la Virgen de la Antigua como patrona y Como otros a la Virgen del patrona. Amparo. El entonces alcalde, don Ezequiel de la Vega, trató de dirimir La disputa, ¿no? esta contienda verbal, Claro. diciendo que se iba a poner a Guadalajara bajo el amparo de la Virgen de la Antigua. ¿Qué? ¿Cómo hilaba, don Ezequiel? ¿Cómo se llama? Esta anécdota me lo contaba ayer Jesús Mercado, nuestro compañero radiofónico. Nuestro párroco de cabecera, Sí, que sí, lo saben sí. aquí. Y bueno, el caso es que finalmente el alcalde declararía como patrona de la ciudad a nuestra patrona actual, la Virgen de la Antigua. Y en 1863 el Cabildo de Curas de Guadalajara pues hacía la solicitud pertinente a título canónico de patrona de la ciudad para la Virgen de la Antigua, argumentando pues esto, toda la devoción que se había tenido después de haber sido encontrada por Álvaro Fáñez de Minaya, por haber orado ante ella. Por Tirando todo. un poco de lo que es la historia, ¿no? Claro, Que arrastraba lo que hablábamos antes, la historia, la este leyenda, fervor popular. mencionando todos estos favores que decíamos antes, de la falta de lluvia, de la peste, de la plaga de langosta, mencionando pues cantidad de hechos acaecidos durante los siglos XVI y XVII, época en la que los guadalajareños pues habían pedido tanta intercesión y habían conseguido tanta intercesión de la Virgen de la Antigua. De ese modo, pues la Virgen de la Antigua fue declarada patrona de la ciudad el 8 de septiembre de 1884, momento en el que el cardenal Juan Ignacio Moreno y Maisanove decretaba que hemos venido a declarar y declaramos patrona de la muy noble y muy leal ciudad de Guadalajara y tutelar de la misma a la Santísima Virgen María, cuya imagen conocida con el título de la Antigua, bla, 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 etcétera. Bueno, pues así es. Y es que, bueno, era coronada canónicamente, y esto de la coronación canónica no es cosa baladí, es el grado de mayor dignidad que se le concede a la Iglesia a sus imágenes. Y se sigue celebrando, a día de hoy. Esa coronación se celebra el día que creo que fue en agosto. Septiembre. ¿En septiembre? El 28 de septiembre. El 28 de septiembre. Ah, no, es el traslado, claro, de la Virgen. Claro. Pero efectivamente, sé que la coronación se celebra en otro momento, lógicamente, Sí, un poquito más bueno, allá. ahí hay un baile de fechas, pero bueno, lo que te decía yo del 28 de septiembre es cuando una misa celebrada por el arzobispo de Toledo, cardenal Pedro Segura, pues inició estos actos yo creo que era de la coronación, y se le llevó la Virgen en procesión hasta el Parque de la Concordia, en presencia también del obispo de Sigüenza, de miembros de la Casa Real, como fueran los infantes Luis Alfonso de Borbón y José Eugenio de Borbón, en presencia también del mismísimo conde de Romanones, que también estaba. Y bueno, pues así daba un poquito lugar o comienzo esta historia o este vínculo ya de la Virgen de la Antigua con Guadalajara, ya no solo como protectora de la ciudad desde siglos, ¿no? También comenzaba pues oficialmente la cofradía, que aunque hay noticia de ella desde el siglo XVI, y era una cofradía que en principio dependía de la cofradía del Santísimo Sacramento, de la parroquia de Santo Tomé, y aunque bueno, pues hubo unos años en los que desapareció finalmente, pues digamos que fue la que se encargó del culto de todo esto, la que existe hoy todavía, y no sé exactamente cuántos miembros tienen. Y como te decía, que a pesar de que entre 1755 y 1759 desapareció, después volvió a retomarlo, y ostentando de hecho el título de Real Cofradía, o título que le fue concedido por la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, la segunda esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII, y que asumió la regencia del reino cuando Alfonso XIII pues era niño, ¿no? En fin, esta es un poco lo que te decía, la historia. En cuanto a la imagen, pues es una talla del siglo... La que ahora mismo vemos paseando por las calles, sí, rindiéndole culto en sí. la iglesia de San Francisco, hasta que llega el día de su traslado de nuevo a su santuario, por cierto, siendo, por ejemplo, la Hermandad de la Virgen de la Antigua, la única que tiene eso, también templo propio en la ciudad de Guadalajara, ¿no?
Pues Sí, también... sí, no te lo pregunto, te lo afirmo. Eso es una de las cosas que además siempre destaca, no Ajá. porque yo lo sepa, sino porque siempre nos lo destaca el hermano mayor desde hace largos años, Sí. ¿no? De la cofradía de Nuestra Señora, que es ni más ni menos que Emilio Vega. Ujú. Lo que sí tiene, y esto es un dato menos conocido, es una segunda imagen de la Virgen de la Antigua. Ujú. Es la enfermera. La que conocemos, la que sale en procesión, es la del siglo XVII, pero esta otra, la enfermera, pues recibe este nombre porque era la que se llevaba a las casas de los enfermos para invocar protección para ellos. Y como decíamos, bueno, pues lo del santuario, pues yo sé que desde 1931 digamos que el santuario oficial de la Virgen es Santo Tomé, lo tenemos aquí al lado. Y bueno, no sé, habría que investigar más, pero es que ya te digo que ayer, como estuve un poquito de juerga, lo que sí es cierto es que bueno, pues hay muchísimas anécdotas relativas o vinculantes de la Virgen de la Antigua con Guadalajara, como el hecho, por ejemplo, de que es socio de honor del Club Deportivo Guadalajara. Ujú. Sí, la Virgen. Tiene sitio reservado Sí, en sí. el palco. Y de cuando hecho quiere ir. en el 1988, cuando fue el año mariano, pues se le llevó al Pedro Escartín y allí confluyeron pues como unas 20.000 personas. La verdad es que ha estado un poco diligente estos últimos años con el Depor Guadalajara. A ver si en esta nueva Pues nada, temporada habrá que ponerle se la reclama más, se la reza más una desde el velita Depor, más. ¿no? Claro, claro. Y ya después, bueno, pues la Virgen de la Antigua, ya no solo la de Guadalajara, me ha llamado mucho la atención, que es una Virgen muy viajera. Muy viajera. Sí, Viajera porque la encontramos en muchos lugares, o que esta misma talla ha no, viajado a muchos porque sitios. cruzó el charco. Anda, cuéntame. Como te decía, por la Vía de la Plata, pues fue seguramente por donde llegó hasta Sevilla, desde León, en un tiempo en que Sevilla era puerto de Indias, con lo cual durante los siglos XVI al XVII y XVIII, pues estaba presente en estandartes, medallas y otros elementos que los navegantes llevaban consigo, navegantes como Colón, como Hernán Cortés, como Alonso de Ojeda o como Pizarro. Y la anécdota más conocida a este respecto de esta Virgen viajera, ¿no? es que bueno, pues en la expedición de Fernando de Magallanes, que no con Magallanes al mando, sino con Elcano al mando, terminaría completando la vuelta al mundo, digamos que se pedían la protección de la Virgen de la Antigua, ¿no? Más cosas. La isla de la Antigua, actualmente de la República de Antigua y Barbuda, Ajá. fue bautizada así por Cristóbal Colón en honor a la Virgen de la Antigua. Qué curioso, ¿no? Sí, sí. Eso lo desconocía, ¿no? Y Pero eso, bueno, tiene su razón, ¿no? Una vez conocidos esos datos que nos das. incluso la primera ciudad que se fundó en la América continental, que se llama Santa María de la Antigua del Dairén, es en honor a la Virgen de la Antigua, porque esta fundación la hizo Núñez de Balboa, que era hijo de un hidalgo leonés de nombre Álvaro Núñez, con lo cual volvemos Al origen, al origen en León, ¿no? En ese... a ese vínculo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues como te digo, pues en los barcos del siglo XVI, los barcos españoles del siglo XVI y XVII, pues ha recorrido el mundo y ha llegado a México, Colombia, Bolivia, Perú, Filipinas y hasta Japón, donde fue llevada por los jesuitas. No me digas. Sí, sí. Y bueno, y aquí en España, pues la podemos encontrar en Sevilla, en Granada, en Canarias, en Guadalajara, por supuesto, en Madrid, en muchísimas localidades. En fin. Y por cierto, que se me quedaba en el tintero, esta fundación de la ciudad de Santa María de la Antigua del Dairén, que es una ciudad, aunque ahora pertenece a Colombia, pero está en el Istmo de Panamá, seguramente hace que la Virgen de la Antigua sea también, además de Guadalajara, la patrona de Panamá. Ah, fíjate. Estamos Y hermanados también celebrándolo quizá el día 8 de septiembre, el día 8 ¿puede de ser? septiembre, en principio no era el 8 de septiembre, pero se puso el 8 de septiembre porque es el día que se celebra la Natividad de la Virgen. Ujú. Pero en principio me parece que tenía otro día de la celebración de la Virgen de la Antigua. Pero bueno, esta es un poquito la historia y así comenzó todo este jaleo de las ferias, ¿no? De las fiestas aquí en Guadalajara, porque no nos podemos olvidar que esto de las ferias era ni más ni menos que una costumbre que empezó en la Baja Edad Media, cuando comenzaba el comercio, luego las poblaciones grandes se llenaban de mercaderes, pero claro, el día de la feria pues tenía que hacerse bajo el patrocinio o bajo la protección de algún santo patrón, por lo cual aquí en Guadalajara aún todavía persiste esa costumbre de hacer la feria bajo la advocación, o sea, bajo la protección de la Virgen de la Antigua. Virgen de la Antigua. Y por eso, como hace un momentito recordábamos con quién va a ser el pregonero, ¿no? De parte de los peñistas en este chupinazo de la tarde del lunes, de la
arranque de la Semana Grande, pues una de esos gritos que se lanzan al aire desde el balcón consistorial es ¡Viva la Virgen de la Antigua! Claro que sí. Pues que viva muchos años, que siga protegiendo a los guadalajareños y más en estos días de fiesta para que todo salga bien. Seguiremos recordando, por supuesto, esta gran historia que tiene una de las advocaciones pues con más fervor de la provincia de Guadalajara. Así es. Gracias, José Luis. Gracias. Y a disfrutar de las fiestas. Y tú también. Es la mañana de Guadalajara, en Es Radio.